Hola amigos, que la paz del Eterno esté en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. Es un gusto siempre estudiar con ustedes la palabra del Señor y en esta ocasión estaremos viendo Primera de Pedro capítulo 3, el éxito en el amor. Sí, estaremos viendo Primera de Pedro capítulo 3, los primeros 7 versículos. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos éxito en el amor? Yo creo que todos. Y si tú estás casado o quieres ya unirte en matrimonio, es importante que sepas que el éxito no requiere de cosas tan difíciles. Pero bueno, ahorita llegaremos a ese momento del estudio. Mientras tanto, comencemos con algo de sonrisas. Y qué maravillosos son los niños. Un niño me dice, oye, ¿cómo se saludan las sopas? ¿Las sopas? Las sopas no se saludan. Me dice, pues claro que sí, las sopas se saludan. ¿Cómo se saludan? No, pues ya le estuve diciendo algo. Yo pensé que me iba a salir con una cosa. Entonces, pues, ¿qué? ¿Se saludan así, palmeándose, chocándose las manos? ¿Cómo se saludan? Me dice, no, se saludan de codito. Qué belleza y qué bendición son los niños. Bueno, te quiero recordar que semana a semana se lee una porción de la palabra del Señor, así como lo hiciera Jesús, así como lo hicieran sus discípulos en aquel primer siglo. Y en esta semana toca la porción de Levítico capítulos 16, 17 y 18. Ahora sí, corrijo, Levíticos 16, 17 y 18. Esta porción lleva por nombre en hebreo Aharemot, que significa después de que fallecieron. Quiero solamente darte el marco histórico. Resulta de que Aarón tenía 4 hijos, los 2 de ellos mayores, Nadab y Abiú. Tal vez tú has escuchado estos nombres. Estos jóvenes, estos varones, servían en el tabernáculo y ellos decidieron entregar una ofrenda al Señor con fuego, ¿sí? Y dice ahí la escritura que ellos ofrecieron un fuego extraño, el cual Dios no le agradó. Y entonces estos 2 varones murieron se supone, o nos da a entender la palabra del Señor, que murieron incendiados. Y entonces, a partir de ese hecho tan difícil para toda la comunidad israelí en aquel tiempo, es que Dios les habla de esta porción de la Escritura, donde habla de 3 temas. Primero, ¿qué deberían de hacer en el famoso día de la expiación? El Yom Kippur, todo lo que el sacerdote tenía que hacer para pedir perdón por él y por todo el pueblo. Segundo tema, la importancia de la sangre. Esto está en el capítulo 17 de Levítico. ¿Recuerdas esa parte donde dice que en la sangre está la vida y por lo tanto tenemos que tenerle respeto a la sangre? Por eso es que somos instruidos en no consumir, en no comer sangre de ninguna forma. Y el tercero de los temas es las relaciones sexuales prohibidas. Esto está en Levítico 18. ¿Sabías que hay límites para la sexualidad? Claro que sí. Yo sé que, y tú lo sabes también, que el tema y la moda el día de hoy es romper todas esas barreras o todos esos límites que las diferentes sociedades han puesto alrededor del tema de la sexualidad. Pero independientemente de todo eso, la bendita, santa y eterna palabra de Dios, y con la cual obedeciendo nos bendice, sí le pone límites a la sexualidad. Y te voy a leer unos pasajes simplemente donde Dios les dice al pueblo de Israel: no hagas ni como aprendiste ni como aprenderás. Fíjate lo que dice Levítico 18, 3 y 4. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni haréis en sus estatutos, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 4. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Yahvé, vuestro Dios. Quiero comentarles, mis hermanos en la fe, que el Señor ha puesto límites en el amor. El amor florece donde hay límites, en cambio el amor se extingue donde no los hay. Te repito esto, el amor florece donde hay límites y el amor se extingue donde no los hay. Contrario a lo que pensamos de manera moderna el día de hoy, el amor también necesita límites, y Levítico 18 nos pone esos límites. Por ejemplo, está prohibido por Dios, en su palabra está clarísimo que no debemos de tener relaciones sexuales con parientes cercanos. Eso está desde el versículo 6 hasta el versículo 17 de Levítico 18.
También allí se muestra en Levítico 18, versículo 18, no se deben de tener relaciones sexuales con una mujer y al mismo tiempo con su hermana, ¿sí? Es decir, eso de tener a una mujer y a su hermana por parejas sentimentales, de intimidad, eso está prohibido por la palabra de Dios. En Levítico 19 también la Biblia nos prohíbe tener relaciones sexuales durante la menstruación. Y en el versículo 22 prohíbe el hecho de las relaciones homosexuales, ¿sí? También en el versículo 23 las relaciones con animales. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos advierte que no importa qué vida tengamos el día de hoy, cuál haya sido nuestra vida pasada o cuál sea en el futuro, es algo que nosotros siempre debemos de cuidar, nuestra sexualidad. Por eso habla de Egipto, donde Israel estuvo, y también habla de Canaán, donde llegarían. No importa en qué momento estés, cuál haya sido tu pasado, tu presente o tu futuro, la sexualidad es un tesoro, es un regalo maravilloso que Dios dio, pero que por lo mismo de su poder y lo delicado que es en todos los aspectos, debe de tenerse límites en él para que se pueda disfrutar de una manera correcta. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que traspasar esos límites comienza con los ojos y después sigue con el deseo. Y la Biblia nos habla de cuánto se pierde, en qué condición queda una persona que es infiel a su esposa, en qué condición queda también una mujer cuando le es infiel a su esposo. Así que, mis amigos, la pureza y la fidelidad nunca pasarán de moda, y te invito a que platiques esto con tu familia. Si son niños pequeños, bueno, que de una manera sencilla se los puedas explicar, y si ya son adolescentes, jóvenes o adultos, que lo puedas hablar con franqueza, mostrándole las bondades que es la obediencia a la palabra del Señor. Pero bueno, vamos al tema de hoy, el éxito en el amor, Y para ello daremos lectura a los primeros 7 versículos de Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean guardados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos viendo las cartas del apóstol Pedro y estamos viendo que de todos los apóstoles, Pedro es el que más nos habla acerca de la esperanza. Si tú necesitas tener esperanza en la vida, las cartas del apóstol Pedro son las adecuadas, son las indicadas para que tú puedas leer. Y en el tema del amor, de la relación matrimonial, pues todos necesitamos también esperanza. A Dios gracias. El Señor nos ha instruido a mi esposa, a mí y también a mi familia, quienes gozamos de bienestar en este aspecto. Los matrimonios en mi familia son duraderos. Obviamente todos los matrimonios tienen dificultades y todos en algún momento o en varios momentos de su existencia necesitan una buena dosis de esperanza para seguir, continuar, pero sobre todo para vivir bien, porque de lo que se trata esta enseñanza es de que tengamos éxito en el amor, que esa unión, esa pareja, ese matrimonio, como dicen, ¿verdad?, dure para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, que no sean otras cosas los que separen, otros factores los que separen a esta feliz pareja que decidieron unirse, sino que sea la muerte y solo la muerte la que los llegue a separar. Para que esto suceda se necesitan hacer cosas. Mira, fíjate que en los últimos años me estoy refiriendo en los últimos 20, 30, quizá 40 años, la información acerca de cómo vivir en matrimonio ha
ha sobrepasado por mucho la información que antes existía. Sí, la información que antes existía acerca de qué hacer en el matrimonio era pequeña. De hecho, tú puedes revisar en la misma escritura, en la misma Biblia, y no existe en proporción una gran cantidad de información al respecto. Sí existe información, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver enseñanzas de los matrimonios, sin embargo, no es tanta. Y con esto te quiero decir que no es tanto lo que necesitamos saber del matrimonio para poder tener éxito en él. La gente piensa que la falta de información puede generar frustración y tal vez la ruptura, pero te repito, no es la falta de información, porque no depende de lo que se sabe o lo que se ignora respecto al matrimonio el factor determinante para tener éxito, sino, y aquí está la clave que el apóstol Pedro nos pone, la clave del éxito no es lo que se sabe, sino lo que se hace. El apóstol Pedro es muy práctico y en estos 7 versículos nos da prácticamente la receta de la felicidad matrimonial. Sí, aquí está de manera muy sencilla y muy práctica. Te voy a estar poniendo frecuentemente estos 7 versículos en la pantalla porque te estaré haciendo unas preguntas, si tú puedes tenerlos ahí en tu Biblia. Y la primera de esas preguntas, quiero que tú observes, ¿verdad que hay instrucciones tanto para los hombres como para las mujeres? Es decir, hay instrucciones para la esposa como para el esposo. ¿Sí te fijaste que hay eso? Ahora, ¿cuántos versículos le destina el apóstol Pedro a instruir a las mujeres y cuántos a los varones? Fíjate qué interesante. Del 1 al 6 son para las mujeres y solo el 7 son para los varones. Cuando presento esto, muchos varones se ríen y dicen, sí, pues claro, ellas necesitan aprender más. Y luego las mujeres dicen, no, lo que pasa es que es más difícil vivir con ustedes, necesitamos más instrucciones. En fin, tomar el tema con alegría, tomar el tema con, pues vaya, con una buena actitud es esencial para ver el éxito en el amor. Pero definitivamente hay más instrucción que le da a las mujeres, e independientemente de por qué sea esto, vamos a ver qué es lo que le dice el apóstol Pedro a ellas. Vamos a ver, esposas, lo que el apóstol, alguien muy sabio, muy práctico y que supo llevar bien su matrimonio, te enseña a ti para que lo pongas a prueba, lo pongas en uso, es decir, lo hagas. De los versículos 1 y 2, ¿qué pide Pedro que hagan las esposas? Ahí lo tienes. Fíjate lo que dice, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Sí? Y en el versículo 2 dice, una conducta casta y respetuosa. Habla de estar sujeta al marido y habla de una conducta casta y respetuosa. Yo sé que estos términos puede ser que no estén de moda y evidentemente en cualquier medio de comunicación va a ser difícil que encontremos estas sugerencias, estas propuestas para las esposas. Sujétense a sus esposos, es decir, sométanse a él. La sujeción no es mala. De hecho, la sujeción en sí nunca ha sido mala. Los hijos deben de estar sujetos a sus papás, deben de obedecerles, deben de respetarles. Los ciudadanos debemos de estar sujetos al gobierno, ¿sí? Independientemente nos parezcan o no las políticas que ellos tomen, debemos de tratarlos con respeto. ¿Sí? Cada vez que nos dirijamos a una autoridad debemos de hacerlo con respeto. Cuando yo aparto las instalaciones deportivas aquí cerca de mi casa, tengo que sujetarme al horario que me ponen y a las reglas, al reglamento que hay allí. Toda esta sujeción a la autoridad y a las reglas no es para otra cosa, sino para llevarnos bien. No quiere decir que unos sean más y otros menos. Olvidémonos de eso. ¿Sí? Tiremos esa mala, estorbosa idea que hay de eso. No, la sujeción es buena y es correcta para un buen funcionamiento. Tampoco tiene que ver con que unos valgan más y otros menos. Por supuesto que no. Eso es otra cosa. Pero el hecho de que la esposa se sujete al esposo da un efecto tremendo y el apóstol Pedro lo pone como primer lugar. Si tú quieres el éxito matrimonial, que el amor dure, que el amor esté bien, esposa, mujer que me estás viendo y escuchando, yo te invito a que pruebes esto. Prueba esto durante unas semanas, unos meses. Sujétate a lo que tu esposo diga. Sí, claro que sí, amor, ¿cómo no? Sí, oye, hay que hacer esto. Sí, claro. Si él dice alguna cosa y tú le dices, oye, pero yo veo este otro punto de vista. Si el esposo lo toma en cuenta, felicidades. Si él dice, no, vamos a hacer esto, bueno, ok, está bien, vamos a hacer esto.
Entonces dices, no, pero ¿cómo? Si muchas veces la perspectiva, la idea y la propuesta de la mujer es la correcta, por supuesto que sí, pero eso no está en discusión. El apóstol Pedro le dice a la mujer, sujétate a él, no te preocupes, si se equivocan las cosas, bueno, no nos adelantemos. La segunda cosa es que sea una actitud respetuosa, un trato respetuoso, dice casto y respetuoso. Es muy interesante que aquí la palabra respetuoso me llamó la atención porque en griego original es la palabra phobos, que de donde viene la palabra fobia o un miedo muy fuerte. Y no se trata de que la mujer le tenga miedo al marido, no, se trata de que lo trate con respeto, con un respeto fuerte, como un... ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Por cierto, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? No queremos meternos en problemas, ¿verdad que sí? No queremos meternos en problemas. ¿A qué le tienes miedo en tu matrimonio, esposa? Espero que no sea el esposo, que no le tengas miedo al esposo, eso no está bien. Pero ¿a qué le deberías sí tener miedo? ¿A qué le debería de tener miedo una esposa en el matrimonio? Sería muy saludable que le tuviera miedo a las discusiones, a los problemas, a los enfrentamientos, pero sobre todo que le tuviera miedo a la ruptura del matrimonio. Cuando uno tiene miedo de lastimar la relación de amor que tenemos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, vamos por buen camino. No queremos tener esos problemas y cuando no los queremos, cuando tenemos esa fobia, porque esa es la palabra que utilizó la palabra de Dios, la Biblia, cuando tenemos esa fobia a esa ruptura, nosotros nos vamos a alejar totalmente y vamos a buscar la manera de que ese matrimonio siga bien y siga adelante. Pero vamos a seguir con las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuántos versículos hablan sobre el arreglo de la mujer? Te lo estoy poniendo allí. Si tú te fijas, son los versículos 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque para la mujer el arreglo es muy importante. El hecho de que una mujer, una esposa, se vea bien es muy importante para ella, para su esposo. Es excelente. Si algo hizo Dios con la mujer, pues es que la hizo un ser hermoso. Son bellas las esposas, ¿verdad que sí? Pero, y la mujer lo tiene muy presente y por eso es que le gusta arreglarse. Y luego llega con el esposo y le dice, ¿cómo me veo mejor? ¿Cómo me peiné hoy o cómo me peiné antier? El esposo se queda sin saber qué decir porque no distingue mucho. Simplemente ve hermosa a su esposa y eso es todo. La mujer es muy bonito que se adorne, es muy bonito que se arregle. Sin embargo, el apóstol Pedro le dice que el enfoque principal de su arreglo no debe ser en el externo, que simple y sencillamente es muy temporal, ¿no? ¿Cuánto dura el maquillaje? ¿Cuánto dura un buen peinado? ¿Cuánto dura la moda de un vestido, de una ropa? ¿Cuánto dura? Son pasajeros. Sin embargo, el adorno interior, ese es para siempre, con un espíritu apacible, un espíritu, dice la Biblia, afable. Ese arreglo es muy duradero. No que no se arreglen en lo físico, ¿verdad? Pero que el enfoque principal del arreglo de la mujer sea en lo interno. Y me llamaron la atención estas palabras que ya casi no usamos, fíjate, afable y apacible, y sobre todo no las usamos en términos matrimoniales, y observé qué cosa tan interesante, son la misma palabra. Es la palabra praus, afable, praus, del griego praus, que significa agradable, manso, no resiste, no reclama, cede sus derechos y confía en Dios, aun cuando suceda algo que no sea de su agrado. Ese es el carácter que el apóstol Pedro le pide a las mujeres para que tengan ese éxito en el matrimonio. Y apacible, curiosamente, también significa praus, como que el apóstol lo está repitiendo. Y dice, lo contrario a alguien reaccionario. ¿Es posible que una esposa tenga ese carácter el día de hoy? ¿Es posible? Simplemente basta con ver la historia. Nos pone de ejemplo en el versículo 6 a Sara. Ahí nos dice que así se ataviaba Sara, la esposa de Abraham, de quien ustedes han venido a ser hijas, si hacen estas cosas. Así que en el pasado ya sucedió. A lo mejor tú dirás, bueno, eso fue en el pasado. No importa, para Sara también fue un reto ser apacible, ser mansa, no reclamar. También fue un reto. Sara fue una mujer muy hermosa, dice la Biblia, y aún así se pudo someter
a Abraham su marido. Bueno, pues aquí tienes, si tú no has probado estas cosas prácticas de someterte al marido y de tener un carácter apacible, pruébalo. Y después de unas semanas, de unos meses, escríbeme, mira, este es el resultado. Muchas mujeres que han hecho exactamente esto que nos instruye Pedro, han podido constatar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vaya, van a disfrutar de un amor hermoso en el matrimonio. Pero para ellos también hay instrucción. Para los varones también tenemos que aprender. Y el versículo 7 nos dice así: vosotros maridos igualmente vivid sabiamente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se va mucho más conciso con los hombres y lo primero que les dice, igualmente. ¿Qué quiere decir? Bueno, todo lo que les dije a las esposas, igualmente ustedes. Es decir, también el esposo debe estar sujeto o sometido a la esposa. Claro que sí, la Biblia nos dice que nos sometamos unos a otros. No podemos ser arbitrarios y mucho menos sentir cosas que no deben ser de superioridad o preeminencia o cosas por el estilo. No, no es así. Varón, también tienes que escucharla, también tienes que ser apacible, todo eso sí, pero además de eso, tienes que vivir con ella sabiamente. Pon atención, pon cuidado, no seas reactivo. Necesitas pensar antes de hablar o decir o responder a lo que tu esposa te está diciendo, te está comentando, sugiriendo o inclusive reclamando. Necesitas ser muy sabio. Pero también nos está diciendo que le des honor. Y la palabra honor ahí en la escritura es la palabra timé, que significa precio, honor, una valoración. Cuando tú valoras a tu esposa, cuando tú verdaderamente le das ese honor, todas esas muestras de cariño, de caballerosidad, abrirle la puerta, darle preferencia, considerarla, darle las gracias cuando hace algo por ti, darle el crédito cuando algo salió bien y fue por su consejo. Cuando tú haces todas esas cosas, tú le estás dando honor a tu esposa. Si hay algo que la mujer quiere, además de amor, es honor. Porque Dios la formó con sus manos precisamente para eso, para ser un ser humano al cual se le dé honor. Por eso es que la mujer gusta tanto de una buena apariencia. Si hay algo que le disgusta, es que la pongan en ridículo, que la ridiculicen o que la menosprecien. Nunca hagas eso. En una ocasión, me acuerdo que un varón estaba hablando cosas maravillosas, pero no de su esposa. Y con tranquilidad lo tomé aparte y le dije, mira, te voy a hacer una recomendación. Si vas a elogiar a una mujer, que sea tu esposa, no otra. No, pero es que aquella mujer, mira cómo, sí, podrá ser la mujer maravilla, pero que la alabe su esposo. Tú elogia a tu esposa. Si quieres elogiar a alguien, hazlo con tu esposa. Hay hombres que me han tomado a bien este consejo y les ha ido muy bien. Este varón no quiso hacerlo y obviamente no está en las filas de aquellos que tuvieron éxito en el matrimonio. Te voy a leer la misma escritura en una versión mucho más actual para que tú la puedas escuchar, meditar, y te voy a pedir que en las próximas semanas me comentes qué ha pasado cuando has hecho estas cosas que el apóstol nos enseña. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas, santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que los esposos pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento.
Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que en Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Esta es la enseñanza del apóstol Pedro, y esto no tanto es para saber, sino para hacer. Que el Señor les guarde y les bendiga. Te invito a que compartas, te suscribas y le des clic a la campana. Nos vemos en la siguiente entrega de estas cartas del apóstol Pedro. Hasta la próxima. Shalom, shalom.